Bienvenida a Radio Francia Internacional, Isadora Zubillaga, representante del gobierno de Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por Francia como presidente interino de Venezuela. Bienvenida a los estudios de Radio Francia. Muchísimas gracias, Andreina. Lo primero que quisiéramos preguntarle, Isadora, es cómo debemos llamarla, porque hay muchas dudas. Embajadora, representante diplomática, enviada especial. ¿Qué es usted en este momento? ¿Cuál es su cargo? Sí. Bueno, el día de ayer fue un día muy importante para nosotros. El gobierno de Francia me ha reconocido como enviada especial del presidente Juan Guaidó. Creo que nosotros vamos avanzando todos los días con este reconocimiento que el mundo nos ha dado. El presidente Juan Guaidó es reconocido, como tú sabes, por más de 50 países en el mundo, las principales democracias, los principales países que promueven los derechos humanos y las libertades. Así que creemos que es un paso muy importante. Como tú sabes, nosotros hemos planteado una ruta constitucional que consta de tres partes. La primera es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones libres. Pero Eh, Isadora, para, disculpe que la interrumpa. ¿Qué significa exactamente enviada especial? sí, Porque embajadora lo tenemos claro, representante diplomática quizás un poco menos claro, pero enviada especial se nos hace un poco confuso. ¿Qué quiere decir enviada sí, especial? bueno, justamente iba a eso, porque el cese de la usurpación que nosotros tenemos que lograr también implica que los representantes, en este caso los embajadores del régimen ilegítimo, tienen que irse, porque los países no pueden tener a dos embajadores de manera simultánea. Esto es un hecho inédito, no sucede todos los días. Entonces, una manera que tiene la Unión Europea y la mayoría de los países de la Unión Europea, está sucediendo igual en España, en Austria y en los demás países donde tenemos representación, es reconocernos como enviados especiales mientras se resuelve la situación de los actuales embajadores en los distintos países y su eventual retiro. Háblenos un poquito más de esa reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, con el llamado Sí. Quai d'Orsay. Ujú. ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Cuál es el reconocimiento oficial que usted tiene? ¿Y va a haber una reunión con el presidente Macron próximamente? ¿Cuál es el contacto que hay con el Sí. gobierno francés? Bueno, primero quiero, además estando aquí, está haciendo mi primera entrevista, quiero agradecer muchísimo al gobierno de Francia y a Francia porque siempre ha mantenido una posición muy solidaria dentro del concierto de Europa en Bruselas y en Estrasburgo sobre la defensa de la democracia y de los derechos humanos y entendiendo perfectamente lo que nosotros representamos, la lucha que hemos dado, que hoy en día lidera el presidente Guaidó. Eso creo que es muy importante. Yo creo que lo que se discutió ayer, en primer lugar, es ese reconocimiento que yo valoro profundamente. Andreina, en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de vernos aquí en Francia. Ya he tenido el honor de haber sido recibida 2 veces por el presidente Macron. Nosotros vinimos en una delegación en septiembre del 2017 junto a Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional en aquel momento y Freddy Guevara, que era el vicepresidente. Por cierto, el regreso, Julio estaba en Colombia y Freddy Guevara regresó a Venezuela y desde entonces, aproximadamente alrededor de esas fechas, está preso. Sigue preso, bueno, en condición de asilado en la Embajada de Chile. En una segunda oportunidad volvimos a Francia en el mes de marzo del 2018 y volvimos a encontrarnos con el presidente Macron y el gobierno de Francia con el director Doré. Y fue también muy importante contarte esto porque nosotros vemos que hay un interés genuino de este gobierno que entiende la situación dramática de lo que significa la crisis humanitaria en Venezuela. Y eso no es algo que es menor. Lo que está sucediendo en Venezuela hoy por hoy es muy grave y debe tomar la atención y debe ser considerado muy seriamente por los países de Europa. ¿Hay prevista una reunión con Macron próximamente? No la hemos solicitado. En el caso de que el presidente Guaidó eventualmente decida venir a Europa, puesto que ha sido invitado por el presidente Tajani del Parlamento Europeo, pues consideraremos qué países tendría sentido o con qué mandatarios tendría sentido encontrarse llegado el caso.
Isadora, yo quería preguntarle también por su perfil, ¿no? Ujú. Porque quizás para los que hemos seguido, digamos, la historia política reciente de Venezuela, pues su cara nos es familiar y su nombre también. Pero para muchos, Isadora Zubillaga quizás sea una desconocida. Ahora, ¿por qué escoger a Isadora Zubillaga como representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante Francia? ¿Qué credenciales tiene? ¿De dónde sale Isadora Zubillaga? ¿Quién es Isadora Zubillaga? Sí, bueno, yo siempre he tenido un perfil muy bajo, pero siempre he estado trabajando mucho por la causa de Venezuela. Hace 10 años fundamos la Voluntad Popular junto al presidente, junto a Leopoldo López, junto a Freddy Guevara, como dije, y muchos, muchos otros ciudadanos venezolanos que hemos estado detrás de, de esta lucha democrática y que consideramos tan necesaria mantener. Y mi vinculación con Francia, bueno, he estado muy vinculada, he vivido en Francia, he estudiado en Francia, estando en Venezuela estaba muy vinculada a la Alianza Francesa de Caracas como directora para apoyar y auspiciar la proyección de la cultura francesa en mi país. Y para mí es un gran honor poder representar al presidente Juan Guaidó en Francia, porque además considero que Francia puede liderar este proceso de reconstrucción de Venezuela, de reconstrucción de su democracia, de transición, incluso en el tema humanitario, donde Francia ha tenido un rol muy importante en otros lugares del mundo, y creo que es la hora de que junto a España, Alemania y los demás países de Europa puedan volcar todos estos esfuerzos para que Venezuela pueda salir adelante. También me quedan ciertas dudas con respecto a la operatividad, digamos, de usted como enviada especial. Se lo pregunto por lo siguiente. Vimos, por ejemplo, en Costa Rica, esta trifulca, digamos, que se armó frente a la embajada justamente de Venezuela en Costa Rica, donde está todavía el representante de Nicolás Maduro, pues allí. Y nos preguntábamos cómo va a ser esa especie de transición entre la embajada de Michelle Mujica, que es el embajador actual, representante de Nicolás Maduro, y usted, representante del gobierno de Juan Guaidó. ¿Usted cuenta, o sea, o quizás ha previsto ocupar esos espacios de la embajada actual de Venezuela? ¿Se va a instalar en una sede paralela? A nivel operativo, ¿cómo va a funcionar? Sí, nosotros, bueno, primero que nada te quiero reiterar las palabras del presidente Juan Guaidó. Nosotros estamos invitando a todos los servidores públicos a que reconozcan al presidente y a que puedan seguir ejerciendo sus trabajos, incluso algo más. Nosotros estamos convencidos que durante la transición y la reconstrucción de Venezuela vamos a poder construir unas condiciones de trabajo mucho más dignas, porque muchos trabajadores públicos, como tú sabes, se sienten amenazados, se sienten aterrorizados, tienen miedo de expresar sus ideas, y esto, no, además de lo que significan la falta de sueldos, la falta de pagos, la falta de condiciones que sabemos todos que sufren los trabajadores públicos venezolanos en Venezuela y en el exterior. Entonces yo creo que es muy importante dejar claro que nosotros estamos dando una invitación a todos aquellos servidores públicos que quieren reconocer al presidente Juan Guaidó para que puedan mantenerse en sus cargos, porque son todos necesarios. Yo creo que en los próximos días vamos a definir un lugar, un espacio físico para trabajar, y seguiremos trabajando de manera progresiva, sin descansar, sin retroceder, avanzando siempre para lograr esa construcción de esa ruta constitucional y ese primer paso que es el cese de la usurpación. El punto final que te digo, el proceso es irreversible. El 10 de enero comenzó un nuevo periodo para Venezuela. Es un proceso que va a tomar tiempo y tendrá que tomar el tiempo que sea necesario, porque nosotros estamos convencidos de que democráticamente, pacíficamente y constitucionalmente lo estamos logrando. Entonces llegará el momento en que los funcionarios que no consideren que esta es la ruta tendrán que hacerse a un lado, y aquellos que consideren que este es la ruta de la democracia y de la paz y de la Constitución, pues estarán bienvenidos.
Isadora, quería volver a eso que usted dijo hace un rato, que Francia podría liderar, digamos, un proceso de aceptación del gobierno de Juan Guaidó y otras etapas más, seguramente que ustedes se han planteado, en el seno de la Unión Europea. Ahora bien, acabamos de ver un episodio importante. El gobierno de Nicolás Maduro expulsó al embajador de Alemania en Caracas, acusándolo de injerencia en asuntos internos. Y eso sienta un precedente importante. De hecho, Juan Guaidó ha pedido que se intensifiquen las sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que ustedes esperan realmente de la Unión Europea? En términos concretos, ¿qué es lo que esperan que haga? Qué bueno que me preguntas eso, porque es importante resaltar que nosotros necesitamos que Europa presione diplomáticamente al régimen. Nosotros vemos cómo lo sucedido ayer es lo que demuestra la verdadera naturaleza de este régimen, que no le gusta ni dialogar ni negociar absolutamente nada para construir un camino pacífico. No están dispuestos a hacer elecciones, se les dieron unos plazos y no los cumplieron, se les han dado oportunidades en el pasado y la respuesta del régimen ha sido torturar, asesinar, encarcelar o expulsar. No es la primera vez que expulsan a un diplomático. Y creo que es importante como mensaje a Europa que Europa tiene que seguir presionando y hay distintas maneras de presionar. La presión de las sanciones es muy importante y las sanciones son individuales. Hay que dejar muy claro que estas sanciones a los corruptos y violadores de derechos humanos no afectan al pueblo de Venezuela en ninguna manera. Lo único que afecta al pueblo de Venezuela es cada día que pasa el dictador Nicolás Maduro en el poder, cuando hay mujeres, hombres, niños y ancianos sufriendo los azotes de esta crisis humanitaria que todos conocemos. También quería preguntarle con respecto a este juego geopolítico que ha generado el caso de Venezuela, que yo pienso que ya no es una cosa local, ya no es un conflicto nacional, es un conflicto, pareciera, mundial. Muchos ya lo comparan con Siria, lo comparan con otros conflictos internacionales, porque ciertamente está la Unión Europea, muchos países de la Unión Europea reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, pero también está el apoyo de Rusia y de China con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿usted qué piensa de ese apoyo? O sea, ¿es fundamental para que Maduro siga en el poder? ¿El gobierno de Guaidó está tratando de acercarse a China y a Rusia para ver cómo puede, digamos, conquistarlos y ponerlos de su lado? ¿Cómo ven ustedes, digamos, a China y a Rusia en este conflicto? Sí, bueno, yo creo que el conflicto de Venezuela es un conflicto regional y mundial. Eso es evidente por distintas razones. Número uno, porque hay un éxodo poblacional que se compara con Siria, es el segundo éxodo poblacional más grande del planeta en este momento después de Siria, y eso evidentemente tiene unas consecuencias en la región, principalmente en Colombia y en Brasil y en los demás países donde hemos visto la situación de la migración forzada de venezolanos. Eso es ya en sí mismo un problema regional. Y luego tienes dos elementos más, Andreina, que es importante no olvidar. En Venezuela funcionan con la venia del régimen grupos terroristas y además existe el tema del narcotráfico. Entonces, bueno, con esos elementos yo creo que es suficiente para entender que nosotros no estamos luchando contra un régimen que está dispuesto a sentarse a dialogar o a sentarse a resolver los problemas de los venezolanos. Aquí se ha dado una política de Estado de acoso y de terror contra un pueblo que lo que quiere es un cambio por la vía pacífica y democrática. Con respecto a China y Rusia y al juego geopolítico, yo creo que es evidente que la situación de la mayoría de los países democráticos y de las democracias están a favor del cambio, porque no puede ser de otra manera, porque es un cambio que tiene todo el basamento constitucional, todo el basamento legal, todo el apoyo de la población venezolana. 9 de cada 10 venezolanos queremos un cambio. Entonces yo creo que los países que han sido los aliados tradicionales del régimen, porque han tenido una relación de distintas dimensiones, porque es distinto China, Rusia, Turquía, Cuba, cada día se darán cuenta de que eventualmente la relación que tengan entre estados la tendrán que manejar con el gobierno del presidente Juan Guaidó. ¿Ha habido acercamientos entre China y Rusia?
Yo creo que han habido reuniones en Venezuela y los gobiernos de China, de Rusia, de Turquía, son naciones con las cuales tenemos relaciones diplomáticas y nosotros como gobierno las mantendremos en los términos que nosotros planteemos en nuestro próximo, en la próxima etapa de transición y luego después de unas elecciones libres en Venezuela, el próximo gobierno tendrá sus mejores relaciones con los países del mundo, incluyendo China y Rusia. Justamente hablando de estas relaciones internacionales, hay temor quizás con respecto a lo que pudiera suceder con el embajador francés en Caracas, Roman Nadal, quien además ha sido muy activo y muy cercano al gobierno interino de Juan Guaidó. Es una de las caras diplomáticas más visibles. En el aeropuerto, por ejemplo, cuando Guaidó regresó de su gira latinoamericana a Caracas, pues fue uno de los que estaban allí, digamos, en primera fila. ¿Usted teme que pudiera correr la misma suerte del embajador alemán, ser expulsado de Venezuela? Bueno, estamos ante un régimen del terror. Ellos hacen lo que les parece más chocante para lo que significa el juego diplomático y las relaciones internacionales. Entonces, cualquier cosa se puede esperar de este régimen. Es un régimen capaz de encarcelar a periodistas internacionales, ya creo que van más de 10. Es un régimen capaz de asesinar, es un régimen capaz de encarcelar y de torturar. Yo creo que no sorprende a nadie. Es que no es la primera vez que hay una expulsión de un diplomático en Venezuela. Han roto relaciones con países, han expropiado bienes de ciudadanos de países europeos, han encarcelado a ciudadanos europeos. Digamos, yo creo que no debería de sorprender. Y no ha sido el único, el embajador Nadal que recibió al presidente Guaidó. Había estaba también la embajadora de la Unión Europea, los embajadores latinoamericanos, el Grupo de Lima nos ha apoyado también enormemente, la OEA, su secretario general. Yo creo que esto es un reconocimiento a nivel mundial de lo que está sucediendo en Venezuela y el apoyo al presidente Juan Guaidó hoy por hoy es indiscutible. Quería hacerle una última pregunta ya para finalizar, porque tenemos el tiempo un poquito limitado. Mucha gente se pregunta cuánto tiempo va a durar esta situación. Esta doble presidencia, digamos, entre comillas, estas dobles representaciones diplomáticas y esta situación inédita, como usted lo decía al principio, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguanta Venezuela en esta situación? ¿Se va a definir pronto? ¿Cómo analiza usted esta crisis que vive Venezuela? Yo creo que Venezuela no aguanta, porque todos los días se está muriendo gente. Entonces, hablar de tiempos, nadie tiene la bola de cristal. Y ojalá sea muy pronto, porque mientras más pronto sea, más vidas salvaremos. Isadora Zubillaga, ¿cuál es la agenda, la suya, en los próximos días? ¿Qué podemos esperar de la enviada especial de Juan Guaidó aquí en Francia? Sí, bueno, estoy muy entusiasmada reuniéndome en primer lugar con todos los venezolanos que están haciendo cosas en Francia. Hay mucho talento, hay mucha creatividad, mucho emprendimiento, así que ya he estado en permanente contacto con varios de los grupos que están haciendo cosas muy importantes aquí y sobre todo canalizar todo este esfuerzo para trabajar el tema de la ayuda humanitaria en Venezuela. Yo creo que aquí se pueden hacer muchas cosas, no solamente con los grupos venezolanos, también hay muchos franceses, instituciones, organizaciones que quieren ayudar. Canalizar eso será muy importante, pero hay otros trabajos que podemos ir avanzando previos a lograr el reconocimiento definitivo. Bueno, muchísimas gracias a Isadora Zubillaga, enviada especial del gobierno interino de Juan Guaidó, por esta conversación para Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Gracias a ti.